El trabajo en forma general consiste en la duplicación de la calzada de la ruta provincial número 11, comprendida entre los tramos de San Clemente del Tuyú y Mar del Tuyú. A su vez se subdividió en dos proyectos o subproyectos. El primero estaba conformado por el grupo 141, que abarcó los tramos desde San Clemente del Tuyú hacia Las Toninas, y el segundo conformado por el grupo 143, abarcando los tramos desde Las Toninas hacia Mar del Tuyú, sumando un total de 8 kilómetros. El grupo de trabajo está conformado por Aimo Echeverri Juan Manuel, Damiano Juan Martín, Gervasio Joaquín, González Lucía, Montes Walter, Cisnes Sara y Wagner Ricardo. A su vez, como coordinador tuvimos al ingeniero Capra Bernardino y como coordinador general al ingeniero Juan Francisco Vici. No está de más agradecer a los asesores que nos acompañaron durante el proyecto, brindándonos información y apoyo. Bueno, el ingeniero Bernardino Capra y el ingeniero Francisco Vicio nuevamente, a Guillermo Bianchi, Fermín Garat, Horacio Cervera, Dolores Ruiz y Adrián Nocetti. El temario que desarrollaremos en esta presentación aborda los siguientes temas: una introducción a la zona de estudio, el diseño vial geotécnico y estructural, la hidrología y la hidráulica, las obras de arte, las intersecciones y los accesos, el señalamiento vertical y horizontal, el movimiento de suelos, el impacto ambiental provocado y, por último, un análisis económico. Bueno, mi nombre es Lucía González y abordaremos, junto a mi compañera Sara Tisner, la introducción al proyecto que realizaremos. Es importante localizarnos en el espacio de estudio. Por eso, la ruta provincial número 11 se encuentra ubicada al este de la provincia de Buenos Aires, atravesando diversos cursos de agua, incluyendo la desembocadura del río Salado en la bahía de San Borombó. Esta confluye con la ruta provincial número 63, siendo una arteria entre la ruta de estudio y la ruta provincial número 2. Todas estas son esenciales en épocas veraniegas o en fechas especiales, donde el turismo se dirige hacia la zona costera de Buenos Aires. Bueno, en este caso nos pareció un concepto clave del proyecto que nos llamó la atención, que es el término de semiautopista. Nosotros, o la mayoría de los que estamos presentes, conocemos el término de autopista, que es como una vía multicarril con calzadas separadas físicamente y con limitación de ingreso directo de despredios lindantes. Ahora, utilizaremos el término de semiautopista para este proyecto, ya que es un concepto similar al de autopista, sumando a que tiene cruces a nivel con otra calle o con el ferrocarril. Bueno, la semiautopista del proyecto de estudio estaba conformada por una calzada indivisa de dos carriles de circulación en sentido contrario. Nuestro proyecto tiene como tareas obras de calzada principal, banquinas, colectoras, obras de arte teniendo en cuenta los cursos de agua que lo atraviesan, colectoras para entrada y salida de las localidades costeras, rotondas y retornos para un mejor manejo y organización al tránsito. Los objetivos, y uno de los objetivos principales, es la óptima operación vehicular. Esto se va a lograr disminuyendo el tiempo de viaje de los usuarios, tratando de evitar la congestión precisamente en épocas veraniegas o cuando hay fechas especiales, un ahorro en el consumo del combustible y, por supuesto, disminuir todo tipo de accidente y siniestro que se provocaba en la zona. Nos pareció interesante demostrar como antecedente del proyecto los accesos a las zonas costeras y cómo estaban resueltas antes de lo que nosotros planteamos. En el kilómetro 319, que es el acceso a Las Toninas, se encontraba resuelto como una intersección a nivel de 3 ramas, con una isleta central tipo bota y con un carril de giro a la izquierda sobre el cantero central de la ruta provincial número 11. En el kilómetro 324, que es el primer acceso a Santa Teresita, se encontraba resuelto con una intersección a nivel de 4 ramas con una circulación tipo rotacional. Luego, en el kilómetro 325, o segundo acceso a Santa Teresita, estaba resuelto como el acceso a Las Toninas,
Era una intersección a nivel de 3 ramas con una isleta central tipo gota y con un carril de giro a la izquierda sobre el cantero central de la ruta provincial número 11. Y por último, en el kilómetro 327, que es el primer acceso a Mar del Tuyú y es la finalización de nuestro tramo de estudio, se encontraba resuelto como lo anterior mencionado, pero con el agravante de que había un acceso a camino público y una estación de servicio, lo cual eso requiere que la solución que planteemos contemple los movimientos de ingreso y de egreso que se pueden generar allí. También es muy importante estudiar la climatología del lugar, de la zona de estudio. Aquí el clima que prevalece, al igual que toda la provincia de Buenos Aires, o la mayoría de la provincia de Buenos Aires, es el templado pampeado húmedo. También observamos una precipitación media anual de 900 milímetros, una velocidad media del viento entre 19, 15 y 28 kilómetros por hora, y prevalece un relieve llano a levemente ondulado. Buenas tardes a todos, mi nombre es Sara Tisnés y voy a abordar el tema del estudio del tránsito sobre la ruta provincial número 11, especialmente en el tramo comprendido entre San Clemente y Mar del Tuyú, el cual cuenta con una longitud aproximada de 8 kilómetros. En función de la información proporcionada por la Dirección Provincial de Vialidad de Buenos Aires, realizamos un análisis con el objetivo de caracterizar el tránsito de la ruta en cuestión. Este es un dato base para posteriormente realizar el cálculo del paquete estructural. Antes de hablar sobre el cálculo del tránsito, voy a explicar las siguientes variables que lo caracterizan. Empezando por el volumen, que es el número de vehículos que pasa por un tramo dado de la vía durante un periodo de tiempo. El tránsito medio diario anual, conocido como TMDA, es un parámetro fundamental en las obras viales, que se define como el volumen de tránsito total anual dividido por el número de días del año en un tramo determinado de la vía. Este valor permite cuantificar la importancia de la misma. El otro parámetro que caracteriza el volumen de tránsito es el volumen horario de diseño. Este es el que determina las características que se le otorgarán al proyecto para prevenir problemas de congestión y ofrecer al usuario un nivel de servicio aceptable. Se puede relacionar estas dos variables mediante la fórmula que se presenta en pantalla y, como se observa, el volumen horario de diseño es entre un 12 y un 18% del TMDA. Otra de las variables características del tránsito es la densidad, que corresponde al número de vehículos que circulan por longitud sobre una carretera en un instante dado. Su valor máximo se obtiene cuando todos los vehículos están en fila sin espacio entre ellos. La tercera variable es la velocidad de circulación, la cual está relacionada con el nivel de servicio de una carretera. Por último, es necesario considerar la capacidad de una vía, que se define como el máximo número de vehículos que razonablemente pueden pasar por la sección de una calzada durante un intervalo de tiempo determinado, bajo las condiciones prevalecientes de la infraestructura vial, del tránsito y de los dispositivos de control. A continuación, se pueden observar gráficos en los que se aprecia la variación del volumen horario durante un día, la variación semanal y la variación a lo largo de todo un año en el tramo de estudio. Se puede ver que la mayor solicitación se da en los meses de verano y en el mes de julio, junto con las vacaciones de invierno. Ahora voy a explicar cómo es la composición del tránsito futuro. Este se puede calcular como el valor del tránsito actual más el incremento del tránsito esperado al final de la vida útil. El tránsito actual es el volumen de tránsito que va a usar la carretera nueva o mejorada al momento de su puesta en servicio. Este consta de dos componentes, el tránsito existente y el atraído. El primero es el que existe en la vía al momento de realizar el estudio. El tránsito atraído es el que antes utilizaba otras vías y que por razones de economía, tiempo, distancia y seguridad va a pasar a utilizar la nueva carretera. También tomamos en cuenta el incremento del tránsito en la vía, hasta el final de su vida útil. Consta de las siguientes componentes. El crecimiento normal, que está relacionado con el crecimiento económico y demográfico, el uso del suelo, etc. Este se debe al aumento de la población, rentas e incremento del parque automotor. El tránsito generado es la cantidad de viajes que no se hubieran realizado si no se introducía una mejora en la vía. Por último, el tránsito desarrollado. Este es el producto de las mejoras que se realizan en las tierras adyacentes y no de la infraestructura vial propiamente dicha. Ahora pasaremos al cálculo del TMDA en el año 2021. Para esto se hicieron distintos cálculos, entre ellos las distintas tasas de atracción, generación, desarrollo y la de crecimiento anual del tránsito correspondiente. Para el cálculo de esta última, se tomó los dos valores de TMDA 2012 y TMDA 2021 proporcionados por la Dirección Provincial de Vialidad de Buenos Aires, y de ahí pudimos obtener que su valor es igual a 3,5%.
Con este valor ya estuvimos en condiciones de calcular el TMDA 2021, que nos dio un valor de 8.012 vehículos por día, y su clasificación vehicular es de 89% autos, 5% ómnibus, 4% camiones livianos y 2% camiones pesados. Buenas tardes, mi nombre es Montes Walter Gabriel y ahora vamos a desarrollar el tema de diseño vial, geotécnico y estructural. El diseño vial es el diseño geométrico que se basa en buscar características que permitan la ubicación espacial del camino proyectado, para así poder brindar comodidad y seguridad a los usuarios. Para poder realizarlo hay que tener un buen criterio altimétrico, altimétrico y planimétrico, siguiendo la norma de vialidad nacional y los criterios que brinda la misma. En nuestro caso tenemos una tipología de camino autovía 2 más 2 carriles. La categoría del camino es 1, una velocidad directriz o de diseño igual a 120 km/h, con lo cual obtenemos un peralte máximo del 8%, pendientes máximas del 3%, longitud máxima de 540 metros. Se calcularon las distancias visuales de detención y decisión, la cual la detención es de 290 metros y la decisión es 380 metros. También se calcularon los radios de curva horizontales, el cual el radio deseable es de 950 metros y el radio absoluto de 165 metros. Se calculó las curvas verticales, que pueden ser convexa, con un radio de 165 metros, o cóncavas con un radio de 75 metros. Podemos observar en la pantalla el perfil tipo que se desarrollará en los 8 kilómetros. Este consta de un ancho de calzada de 7,3 metros con pendiente transversal del 2%, una banquina exterior con un ancho de 2,5 metros, una banquina interior con un ancho de 1 metro. Las banquinas tienen una pendiente transversal de 4%. La separación entre caminos es de 16 metros y también presenta una cuneta de 3 metros con pendiente transversal de 2%, alejándose del cuerpo de terraplén. También se debe dejar una zona de servicio, que en nuestro caso fue de 3,5 metros. La zona de camino se pasará de 100 a 120 metros. El estudio geotécnico es el conjunto de actividades que permiten determinar las propiedades y naturalezas de un terreno. Cuando hablamos de propiedades y naturalezas de un terreno, nos estamos refiriendo a las características físicas y mecánicas del suelo, como por ejemplo la humedad o la granulometría, la composición de capas o estratos, de diferentes características y a la profundidad que se encuentra. La ubicación de cuerpos de agua, como el nivel freático o las cuencas de aporte. Esta información es necesaria para definir el tipo de cimentación y las obras de contención, para que las cargas generadas no produzcan situaciones de inestabilidad o movimientos excesivos, y que haga correr riesgos la obra, y así poder garantizar su funcionalidad y su seguridad al proyecto. El estudio de suelo está conformado por 3 etapas fundamentales. La primera etapa es el trabajo en campo, en el cual se inspeccionan y se realizan y se extraen muestras. Las muestras pueden ser a través de calicatas o sondeo. Los sondeos se pueden realizar mediante el método de barreno a mano para suelos blandos y una profundidad de hasta 3 metros. También se puede realizar el método por percusión o rotación para suelos más duros y ya profundidades de hasta 100 metros de profundidad. También se debe realizar el ensayo de penetración estándar, conocido como SPT, para determinar la resistencia del suelo. El trabajo en laboratorio, en el cual se le mide la granulometría del material, el límite líquido, el límite plástico, el índice de plasticidad, el ensayo Proctor, para obtener la humedad óptima de compactación, el valor soporte, y luego se debe clasificar el suelo. Por último, se debe elaborar un informe final. En el proyecto se realizaron sondeos cada 500 metros
se le calculó al suelo el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad para poder luego clasificarlo con la tabla que se ve en pantalla. La tabla es la HRB, clasificación de suelo para la subrasante. Por lo que se observó y se obtuvo, fue poca presencia del suelo A4 o conformados por limosas, que tiene un comportamiento regular a pobre para la subrasante. Poca presencia también del suelo A3 o arena fina, que tiene un mejor comportamiento para la subrasante. Y por último, en su mayoría, como se ve en el perfil edafológico, se obtuvo suelo A2 subgrupo 4, que están conformados por gravas y arenas arcillosas limosas. En el cuadro que se ve a continuación son las limitaciones que se obtuvieron para la construcción de esos tres ítems que se ven. Para la capa de suelo, para la construcción de capas de suelo, se deberá utilizar suelo seleccionado con características uniformes. Para la construcción de terraplenes y banquina, el suelo debe ser natural y el que se encuentra en el lugar. Para los desmontes, a partir de los 30 centímetros medido desde la cota rasante, se debe cumplir los límites que se ven en pantalla. Y en ningún caso los suelos deberán contener materia vegetal. Bueno, el paquete estructural, tenemos pavimentos flexibles o pavimentos rígidos. Ambos están conformados por distintas capas, comenzando por la subrasante, siguiendo por la subbase, la base y la capa de rodadura. Estos tienen la función de tomar la carga y transmitirla al cuerpo de terraplén. Se puede observar que al aplicarle la misma carga, estos pavimentos presentan comportamientos diferentes. El pavimento flexible presenta grandes deformaciones y pequeños espesores, generando grandes tensiones en la subrasante. El pavimento rígido presenta pequeñas deformaciones y grandes espesores, generando pequeñas tensiones en la subrasante. Para el proyecto, la estructura de pavimento se diseñó de manera tal que tenga una resistencia suficiente para resistir las cargas del tránsito esperado e impedir la penetración o acumulación interna de humedad. A su vez, que se disponga de una superficie lisa de rodamiento, resistente al deslizamiento y resistente a los deterioros de los agentes climáticos, por lo que se optó por un pavimento flexible. El diseño del pavimento o del paquete estructural se realizará mediante dos métodos para poder compararlos. El primer método es el método ACTO 93, en el cual los datos necesarios son el valor soporte, el tránsito de diseño, el desvío estándar, el nivel de confianza, la serviciabilidad, el módulo resiliente de la subrasante. Con todos esos datos se ingresa al gráfico que se ve en pantalla y se obtiene el número estructural, obteniendo los espesores de cada capa. Como resultado se obtuvo una subbase de 16,51 centímetros, una base estabilizado granular de 12,7 centímetros, un concreto asfáltico de 9,14 centímetros. El espesor total del paquete es de 38,35 centímetros. El segundo método es el método Shell, el cual se utiliza el gráfico que se ve en pantalla. Se debe ingresar con los valores soporte, con los datos de valor soporte y el tránsito de diseño, se intersectan las curvas y se calculan los espesores, obteniendo como resultado una subbase de 27 centímetros, una base de estabilizado granular de 11 centímetros, un concreto asfáltico de 20 centímetros, dándonos un espesor de 58 centímetros. Finalmente, para el proyecto, el paquete estructural adoptado es el de menor espesor por cuestiones económicas, ya que ambos resisten el mismo tránsito. Y se construirá de la siguiente forma. Una subbase con valor soporte mayor o igual al 20%, de espesor de 17 centímetros y un ancho de 8,8 metros. Una base estabilizado granulométrico con valor soporte mayor o igual al 80%,
un espesor de 13 centímetros y un ancho de 8,2 metros. Una base granular asfáltica de 25 con ligante AC30 con espesor de 8 centímetros y un ancho de 7,7 metros. Con un riego de imprimación a razón de 0,8 litros sobre metro cuadrado. Por último, se construirá la carpeta asfáltica en caliente de 20 con ligante modificado con polímeros AM3. Esta tiene un espesor de 6 centímetros y un ancho de 7,4 metros. Y se debe, y un riego liga de 0,6 litros sobre metro cuadrado. En este apartado les iba a comentar por qué y cómo se realiza la rehabilitación de parte de la calzada existente. Como a veces nos pasa, los usuarios cuando transitamos por un camino, existen veces en los cuales sentimos incomodidades dentro del vehículo porque la calzada está en mal estado. Esto puede ser debido a repeticiones de cargas periódicas por los vehículos, por las temperaturas de la zona, por eso que anteriormente había dicho que es importante estudiarla, por el combustible derramado, entre otras. Entonces, por eso es importante realizar la evaluación del estado de la calzada actual. En este caso, para aprovechar el tiempo de obra y rehabilitarla, y así pueda cumplir de manera similar, en lo posible, a la nueva calzada del proyecto. Bueno, en este caso analizaremos el índice de estado y el índice de servicio de la calzada a partir del análisis de las fisuras longitudinales, de las deformaciones transversales, como puede ser el abollamiento, del desprendimiento del material y de los baches presentes en el pavimento. Estos coeficientes arrojan valores característicos utilizados para el cálculo de los índices anteriormente mencionados. Con los valores que resultan de la evaluación realizada, nos permite seleccionar qué tramo del proyecto es necesario rehabilitar. En este caso, nos dio como estado regular las progresivas de los kilómetros 25 y 26. Por eso que entre esas progresivas se debe rehabilitar la calzada. Bueno, una vez obtenido el resultado y contando con los datos del tránsito, de los factores de crecimiento, de los factores direccionales, determinamos el número estructural disponible de la calzada aún sin rehabilitar, que está conformada por el paquete estructural que se encuentra en la presentación, y el número estructural necesario a cumplir con el paquete del tramo rehabilitado. Se observa que el número estructural que arroja la composición de la calzada existente da por debajo del necesario. Entonces, es por eso que se necesitan tareas de rehabilitación y la búsqueda de una composición de un paquete estructural que cumpla con lo requerido. Bueno, y entonces a partir de varias opciones planteadas, teniendo en cuenta que debe verificar correctamente los factores necesarios, se arribó a la composición que se muestra en la pantalla de un nuevo paquete estructural que concluye a un número estructural ligeramente mayor al necesario y así cumpliendo con lo planteado. Entonces, los métodos o las formas que utilizamos para rehabilitar puede ser el fresado de la capa de asfalto disponible, un bacheo superficial y profundo, o el sellado de las fisuras. También vemos que utilizamos como capa de rodamiento un asfalto tipo SMA, ya que tiene un buen comportamiento a la fatiga, buena impermeabilidad, resistencia a las deformaciones plásticas y durabilidad. Buenas tardes, soy Juan Damiano y en esta sección voy a hablar del estudio hidrológico hidráulico que se llevó a cabo en el camino y de las metodologías de cálculo empleadas para conocer el caudal que va a pasar por cada una de las alcantarillas. Estos caudales van a estar asociados a una recurrencia de 25 años y son proporcionados por las aguas de las precipitaciones. El objetivo que tiene este estudio, además de conocer los caudales y las características del terreno que van a transmitir estos escurrimientos, es que las obras de arte, que son las alcantarillas, se dupliquen en la nueva calzada que va a conformar la autovía. Para conocer los caudales,
se aplicó el método racional, el cual nos aporta la expresión que se ve en la pantalla, que cuenta con 3 parámetros principales, que son la letra C, el coeficiente de escorrentía, la letra A, el área de la cuenca de aporte, y la I, las intensidades de las precipitaciones. Ahora voy a pasar a explicar cada una de ellas. Para conocer el área de las cuencas, se debe tener una idea general de la disposición del terreno, en donde puede existir elevaciones, depresiones, sectores llanos y puntos de estancamiento que nos van a definir las curvas de nivel. Para determinar esto, se utilizó el software QGIS, en el cual se cargaron imágenes satelitales de la zona en cuestión y cartas topográficas provenientes del Instituto Geográfico Nacional. Luego, en estas imágenes, lo que se procedió a hacer fue marcar la traza del camino, es la línea que se ve verde en la imagen, y cada una de las alcantarillas, que son las estrellas azules. Y luego, para la delimitación, se observó no solamente el sentido de escurrimiento dado por las curvas de nivel, sino también por qué elemento estructural iban a ser captados este escurrimiento. Y bueno, finalizando, las cuencas que quedaron definidas son las sombreadas en la imagen. Para conocer el coeficiente de escorrentía, se deben conocer las características del terreno que nos van a generar una resistencia en el escurrimiento. Esta resistencia está dada por factores como la pendiente, la permeabilidad, la humedad, porosidad del terreno, y en base a estas se va a valorar el coeficiente de escorrentía, que va a tener valores entre 0 y 1, donde valores cercanos a 0 representan espacios verdes asociados a zonas permeables, donde se genera la infiltración de las aguas, como pueden ser campos, pastizales, bosques, donde al final de la cuenca el caudal que vamos a tener es un caudal bajo. Y valores cercanos a 1 representan áreas urbanas desarrolladas asociadas a zonas impermeables, como pueden ser los pavimentos, los techos, las veredas, el sistema pluvial de la ciudad, donde al final de la cuenca, donde se encuentra la alcantarilla, el caudal va a ser mayor y va a ser en un menor tiempo. Para el cálculo del mismo se utiliza la tabla de escorrentía de Ventechou, que es la tabla que se ve a la derecha de la imagen, en donde la misma nos aporta para cada año de recurrencia valores de coeficiente de escorrentía asociados a usos del suelo. Los usos que definimos nosotros fueron pastizales, bosques y concreto. A estos usos se le asigna una intensidad que representa el porcentaje en el cual este uso está en la cuenca, en el área de la cuenca, y luego se realiza un promedio ponderado para conocer el coeficiente de escorrentía final en cada cuenca. Por último, la intensidad de las precipitaciones. Para conocerlas se siguieron diferentes pasos. El primero de ellos fue la recolección de datos pluviométricos provenientes de estaciones meteorológicas, en especial la de Santa Teresita, que cuenta con un abanico de 46 años, en los cuales hay datos que son mal medidos por errores del aparato o por errores humanos. Entonces se realiza el completamiento técnico con una información métrica proveniente de estaciones en localidades vecinas. Luego, en cada uno de estos años se selecciona el valor máximo y con la aplicación del método de Bell se le da una probabilidad de ocurrencia y un periodo de retorno. Luego se aplica el método de Bell, el cual tiene en cuenta el número de tormentas intensas en un año, y se puede conocer la curva de intensidad, duración y recurrencia, que es la que se ve en el gráfico, la cual está hecha para una recurrencia de 25 años. Lo que resta conocer es el tiempo de concentración en cada cuenca, que es el momento en que cada punto de la cuenca aporta con agua de escurrimiento hacia donde se encuentra la alcantarilla. Este tiempo es único en cada cuenca porque depende de la intensidad y el uso del suelo. Se expresa en minutos y una vez obtenido se ingresa en el gráfico por el eje horizontal, se choca con la curva y se obtiene la intensidad en cada cuenca. Y por último, una vez obtenidos estos parámetros, se puede aplicar el método racional, y en el cuadro de abajo podemos ver los valores de cada parámetro y el caudal final en cada cuenca. Bueno, en esta sección, junto a mi compañero Joaquín Gervasio, vamos a hablar de las obras de arte en el camino. Las obras de arte que se encuentran en el camino son las alcantarillas y un puente. Estos dos elementos
son los encargados del escurrimiento transversal en el camino. Bueno, las alcantarillas típicas en el camino son de hormigón armado, de sección rectangular, comienzan y terminan con muros a 45 grados, que sirven para guiar el escurrimiento de manera correcta, y luego desembocan en un canal de sección trapezial. Para el diseño o verificación de las mismas se utiliza el software HI8, en donde como datos de entrada se ponen los caudales que calculamos con el estudio hidrológico e hidráulico, asociados a 25 años de recurrencia, los datos del camino que pasan por encima de la alcantarilla, y las características propias de la alcantarilla, como su sección, cotas de entrada y salida, longitud, pendiente y material de la misma. Y como datos de salida obtenemos el tirante por control de entrada y salida, que hace referencia al nivel de agua antes en la alcantarilla y después de la misma. En esta filmina podemos ver los resultados del programa, en donde se ve un corte longitudinal de la alcantarilla y del terraplén del camino que pasa por encima de ella. En línea discontinua podemos ver el tirante a la entrada y a la salida, y dentro de la alcantarilla la línea azul nos representa el tirante, o sea, el nivel de agua que pasa por la misma, donde se tiene que encontrar entre la línea de trazos verde y la roja para que haya un buen funcionamiento. Y por último, los resultados que obtuvimos del programa fueron que 7 alcantarillas cumplen con la verificación, esto en la calzada existente, 4 que no lo hacen, y los comentarios que se pueden hacer respecto a estas alcantarillas que no cumplen son que están ubicadas en zonas en donde la intensidad y el uso del suelo cambió. O sea, a lo largo de los años, estos espacios que eran verdes fueron tapados por la mayor urbanización que hubo, el crecimiento de la ciudad. Por lo tanto, se generaron zonas impermeables en donde se generó un caudal mayor en un menor tiempo y se tuvieron que agrandar estas secciones. Y en la calzada nueva se deberán ejecutar las 11 alcantarillas con los cambios introducidos. En el cuadro de abajo se pueden ver las dimensiones finales de la alcantarilla, donde las secciones típicas son de 2 por 2 metros, y la sección más grande, que fue una que hubo que cambiar, quedó de 3,5 metros de ancho por 1,5 de alto. Buenas tardes, soy Joaquín Gervasio y siguiendo con las obras de arte tenemos un punto especial de estudio a la altura de la calle 37 de Santa Teresita, donde encontramos un canal de gran caudal que atraviesa el camino, por lo que para que pase de forma correcta este caudal tendríamos que haber colocado varias alcantarillas de un gran diámetro y además en la calzada existente originalmente había una sola alcantarilla. Entonces, por cuestiones económicas, en vez de poner estas alcantarillas juntas, decidimos proyectar un puente losa de hormigón en ambas calzadas, con un largo de 15 metros y un ancho igual al del camino, con 60 centímetros a cada lado para la colocación de las barandas de seguridad. Para el diseño de los puentes tenemos que seguir el reglamento del CIRSOC en el área 800, particularmente el 801, que es el análisis estructural de puentes, y el 802, que es el de diseño para puentes de hormigón. Con estos reglamentos conseguimos lo que hay que tener en cuenta para decidir los parámetros de diseño del puente, que son los factores para la ubicación del puente, los estudios geotécnicos, los estudios hidrológicos del cauce y las cargas para el análisis estructural. Y en el 802 tenemos las consideraciones de puentes de hormigón, como por ejemplo el cálculo de las armaduras. Estos reglamentos, como están en proceso de aprobación, como se desarrollan tomando de base las recomendaciones del AASHTO de diseño de puentes, siguiendo cualquiera de estos dos reglamentos, llegamos a valores bastante similares. De todas formas, en nuestro caso, como son dos puentes de pequeña dimensión, en comparación con los 8 kilómetros del camino, donde hay otros costos que son mucho mayores, el impacto relativo de los puentes
en la obra total es muy bajo. Entonces, en lugar de hacer un análisis profundo de todos los factores, eh, podemos hacer un predimensionado hasta una etapa de anteproyecto, y de esa forma conseguimos las dimensiones aproximadas para toda la estructura, la losa, los pilotes y las vigas, y con eso podemos sacar una buena aproximación de las dimensiones y podemos calcular el costo de toda la construcción del puente, y después, en alguna etapa posterior del proyecto, habría que hacer el cálculo de las armaduras y verificar, hacer la verificación estructural para ver si con las dimensiones que ya teníamos resiste o si habría que modificar alguna dimensión para que verifique. Buenas, yo soy Juan Manuel Aimo y en las próximas diapositivas voy a comentarles sobre el diseño de las intersecciones del proyecto junto a mi compañero Ricardo, que hará lo respectivo con las colectoras. De forma introductoria a la temática, se puede comenzar definiendo qué es una intersección y qué parámetros tuvimos en cuenta para el diseño y elección de esta. Una intersección es un área de uso compartido donde dos o más caminos se encuentran o se cruzan, y estos cruces pueden ser a nivel o a distinto nivel. Los factores a tener en cuenta es el tránsito en su volumen, distribución, composición y velocidad, el entorno físico en cuanto a la topografía, el uso y disponibilidad del suelo, las distancias visuales, la jerarquía y ángulo de intersección. Las económicas en cuanto al costo de construcción del terreno de operación y los costos de accidente. La normativa que utilizamos para el diseño de las intersecciones fue la norma de diseño geométrico de la Dirección de Vialidad Nacional. En su atlas, su capítulo 4 referido a las autopistas y el capítulo 5 referido a las intersecciones. En forma de paneo general se muestra la ubicación de las tres intersecciones a tratar, que es la primera entrada a Santa Teresita, la segunda entrada a Santa Teresita y la entrada a Mar del Tuyú. Estas tres entradas están conectadas por una colectora que es paralela al sentido descendente de la actual ruta. Por otra parte, se indica la presencia de accesos rurales y frentistas, para los cuales se respetó el diseño anteproyecto, verificando los radios de giro para su entrada y salida. Se indica también la intersección de la ruta 11 con la entrada a Las Toninas, la cual fue tratada por la Comisión 141, y cuyo diseño se trató en un distribuidor de 3 ramas estilo trompeta, sin entrecruzamiento, ya que se trata de una intersección a distinto nivel. Entonces, entrando ya en la norma y diseño, mediante el TMDA de la ruta 11, proyectado a los 25 años de vida útil, que sería nuestro flujo principal y representa aproximadamente 21.000 vehículos por día, y del camino provincial en sus distintas ramificaciones. Una ramificación llega a la primera entrada en Santa Teresita y la otra a la entrada con Mar del Tuyú. Nos da, según la norma, que tenemos que ver y evaluar una superposición de soluciones. Estas pueden ser entre hacer intersecciones a nivel con prioridad o las rotondas. Nosotros hicimos un relevamiento y verificamos que necesitábamos retome, entonces planteamos que la solución más óptima era rotondas canalizadas con isletas elevadas y carriles auxiliares para giro. Ahora, para el diseño de la rotonda tenemos que tener en cuenta distintos parámetros o variables, como los que se indican en la diapositiva. Estos son la visibilidad, el peralte, que tiene que ver con la reducción de velocidad y drenaje. En nuestro caso, para la rotonda usamos un 2%. Los anchos de calzada, que tienen que ser de 1 a 1,2 veces lo de la calzada principal. Adoptamos 7,3 metros. Piletas direccionales. Tenemos ramales de entrada, que tienen que tener un cambio gradual del eje de la calzada. Curvas crecientes y un ángulo que garantice seguridad. Y en cuanto a las ramales de salida, tienen que tener ángulo de salida suave. También tuvimos en cuenta carril de aceleración y desaceleración. Una de las variables mencionadas se evalúa a través del giro mínimo, donde los radios máximos y mínimos que utilizamos para el diseño de nuestro proyecto son los indicados en la diapositiva. Están normalizados para un vehículo de diseño determinado y a una determinada velocidad.
Debido al destino turístico de estas intersecciones, optamos por tomar como vehículo de diseño un autobús interurbano a una velocidad de 15 km por hora. En cuanto al carril de aceleración, se puede ver un carril de aceleración tipo en la imagen superior, con una rama de entrada que conecta con un carril de aceleración que mediante una cuña se vuelve a la calzada principal. Lo que se puede observar en la L mayúscula es la longitud del carril y la A mayúscula sería la cuña, la longitud de la cuña. Abajo a la derecha se observa el tipo de carril que adoptamos nosotros, que es en paralelo. La norma nos dice que según nuestra velocidad de la calzada principal, que es de 80 km por hora, y la longitud, la velocidad de la rama, que es de 50, tenemos que tener una longitud mínima del carril de 140 con una cuña de 110. Similar es el caso del carril de desaceleración, solo que ahora la rama es de salida con el carril de desaceleración. También optamos por un carril de desaceleración tipo paralelo. La velocidad de la calzada principal sigue siendo de 80, la velocidad de la rama es de 60 y nos da una longitud mínima de 80 metros con una cuña también de 80 metros. La primera intersección a tratar se da con la ruta 11, la avenida 32 de Santa Teresita y el camino provincial. En nuestra situación anteproyecto tenemos una bifurcación de calzada en la rotonda. Nosotros lo que planteamos fue conservar parte de la rotonda existente, ya que las longitudes y giros mencionados nos verificaban. Para esto lo que decidimos fue empalmar la calzada nueva con lo que era la longitud de la rotonda en el sentido ascendente del anteproyecto y demolimos las bifurcaciones que son los marcados en rojo. Se muestra un plano de la solución adoptada con ambos carriles de aceleración y desaceleración en los dos sentidos y la rotonda, y todas estas longitudes solo fueron verificaciones. Esta sería la situación anteproyecto de la segunda intersección de la ruta, esta vez con la entrada de Santa Teresita, pero por la avenida 41. Como se observa en esta ocasión, ya no existe la posibilidad de giro a la derecha desde el carril ascendente, sino que solo el giro a la izquierda para tomar la avenida 41, y estas se hacían mediante isletas, las cuales, a partir de la existencia de esta segunda calzada proyectada, ya no serán viables. Para eso lo que hicimos fue diseñar nuevamente una rotonda ovalada con sus carriles de entrada y salida. Lo que hicimos fue demoler las isletas marcadas en rojo. Realizamos ese tramo de calzada nuevo en el sentido descendente, además de demoler las ramas direccionales de la antigua intersección, reemplazándolas por isletas de tierra. Se muestra nuevamente un plano de la solución, verificando otra vez las longitudes para los carriles de aceleración y desaceleración, y esta vez la rotonda hubo que diseñarla de cero, verificando tanto los radios de curvatura como sus longitudes y anchos. Finalmente, esta sería la tercera y última, que es la entrada a Mar del Tuyú, y es el cruce de la ruta 11 con la calle 58 de Mar del Tuyú y el camino provincial. El diseño tiene similares características a la primera intersección en Santa Teresita, pero los trabajos sobre la calzada descendente son similares a la de la segunda intersección. Nuevamente, un plano con la solución, verificando las longitudes respectivas, los ángulos de giro, los peraltes. En esta diapositiva se presenta un modelado en 3D de la solución de las tres intersecciones antes mencionadas. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ricardo Wagner. Como dijo mi compañero Juan Manuel, otro de los elementos dentro de lo que son los accesos que fue tenido en cuenta para el desarrollo del proyecto fue la construcción de las colectoras.
Se diseñó una longitud de 2,5 kilómetros de colectoras que comprenden el tramo entre la primera entrada de Santa Teresita y el acceso a Mar del Tuyú. Estas van a ser construidas con el objetivo de brindar accesibilidad a los habitantes de las localidades antes mencionadas. En la imagen que se encuentra abajo se puede ver un perfil tipo de la ruta en su totalidad. Más específicamente, tenemos a la izquierda, en un redondel azul, la proyección de lo que va a ser nuestra futura colectora. Bueno, esta colectora constará de una calzada de doble carril, con una mano ascendente y la otra descendente. Fue adoptado un pavimento flexible con un paquete estructural de 30 centímetros, diseñado para su respectivo TMDA. El ancho de la calzada será de 6 metros, con pendiente del 3% y con banquinas de 1,5 metros a cada lado. Otros aspectos constructivos que fueron considerados fue el armado de los taludes, que tendrán una pendiente de 45 grados, contrataludes y alcantarillas para el correcto escurrimiento del agua. Para los ingresos a las calles locales, que son un total de 22, se consideraron radios de giros en las entradas de 8 metros con sus respectivos cordones cuneta. En la próxima filmina lo podemos observar a la izquierda las rotondas direccionales que fueron diseñadas para la incorporación del tráfico a los accesos principales. Fueron adoptadas estas y no ramas de desaceleración debido a la situación actual de los terrenos adyacentes a las entradas. Estos terrenos tienen edificaciones ya construidas, lo que presentaría complicaciones burocráticas, como un aumento en los costos de construcción por las expropiaciones que van a ser necesarias. Por eso se adoptó esta solución. Estas tienen un radio de giro interno de 8 metros, un radio externo de 13 metros y un radio de entrada de 16 metros. En la imagen de la derecha podemos observar la tipología de rotonda que se adoptó en el caso en el que tenemos más de una calle que intersecta la colectora. Para esto se diseñaron rotondas modernas y fue siguiendo los lineamientos de los reglamentos de vialidad nacional. Estas tienen un radio de giro interno de 17,5 metros, un radio exterior de 21,5 metros y un radio de entrada de 77 metros, entre algunas de las dimensiones más importantes. Bueno, a continuación les comentaré sobre el señalamiento vertical y horizontal de nuestro proyecto. Tanto el señalamiento vertical como horizontal están normalizados por Vialidad Nacional en los respectivos manuales y cuyas portadas son las que se muestran en esta diapositiva. El señalamiento vertical consiste en la colocación de señales de tránsito a un costado de la calzada o sobre elevadas a través de dispositivos que pueden ser láminas metálicas con el fin de controlar, guiar la circulación o advertir. En nuestro caso lo que hicimos fue un replanteo de las existentes, añadimos las que creímos necesarias y las colocamos tanto en la banquina interna como externa. Esto por tratarse de una semiautopista y es lo que la norma nos indica. Se muestra en modo de ejemplo la primera intersección con Santa Teresita, algunas de las señales utilizadas y la finalidad, que pueden ser de las de prevención, restricción, obligación o información. Señalamiento horizontal consiste en la extrusión o pulverización de materiales tanto en caliente como a temperatura ambiente y nuevamente, por tratarse de una semiautopista, la norma nos indica que tienen que ser uniformes y reflectantes, debiéndose así incorporar microesferas de vidrio. Se muestra el mismo ejemplo, la misma intersección, con sus señales horizontales. En referencia se pueden observar algunas de las utilizadas y también se observa la coloración que la norma nos indica y el tipo de línea. A continuación vamos a hablar del movimiento de suelos. Se denomina de esta manera al conjunto de operaciones mecanizadas que deben realizarse para extraer los suelos de los desmontes y o préstamos, transportarlos a las zonas de terraplenes
y o depósitos, distribuirlos y compactarlos hasta lograr una densificación relativa especificada. En la pantalla pueden verse los distintos tipos de secciones transversales que hay. Estas son en terraplén, desmonte y perfil a media ladera o mixto. Si los suelos excavados en los perfiles en desmonte y en las cunetas de desagüe de los perfiles en terraplén son aptos para la construcción de terraplenes, podemos efectuar lo que se denomina compensación. Esta se divide en dos, compensación transversal y longitudinal. La compensación transversal significa utilizar el suelo proveniente de las cunetas laterales en la construcción de terraplenes en la misma progresiva, o sea, sin traslado longitudinal de los suelos excavados. Esto solo se puede dar en las secciones transversales donde el perfil tipo es en terraplén. La compensación longitudinal puede ser realizada luego de la compensación transversal. En ella, el exceso de suelo proveniente de las excavaciones en un tramo de carretera puede utilizarse para hacer los terraplenes de otro sector. Así se dice que hay compensación longitudinal de los volúmenes, la cual podría ser total, que no se necesite más suelo para la construcción del camino, o parcial, hay que conseguir más suelo de otro lado, como por ejemplo un yacimiento. Ahora voy a proceder a mostrar lo que obtuvimos como resultante del movimiento de suelos. Si en abscisas se representan las progresivas del camino y en ordenadas los volúmenes acumulados desde el origen hasta cada progresiva, luego de que se efectúa la compensación transversal en cada sección, se obtiene un diagrama de volúmenes acumulados o de Bruckner. En los gráficos que se presentan en pantalla se puede ver la representación de esto. A la izquierda están los distintos volúmenes de terraplén y desmonte que obtuvimos a lo largo de nuestra carretera. Y en el de la derecha, el resultado que da sumar los respectivos desmontes y préstamos y restar los terraplenes, mostrando cómo queda nuestro correspondiente diagrama de Bruckner. En este podemos apreciar que como todo nuestro proyecto se desarrolla en terraplén y como el volumen resultante es negativo, vamos a tener un faltante de suelo para la construcción del camino. Ok. Bueno, el próximo punto a tocar es el estudio de impacto ambiental. En lo que refiere al marco legal, el estudio de impacto ambiental está regido por la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la 11.723. En el anexo número 2 se especifica cuál es la autoridad de aplicación según el tipo y envergadura del proyecto. En nuestro caso será el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, o OPDS, que a través de la resolución 492 en el anexo 510/18 especifica cuáles son los lineamientos a seguir. El estudio realizado a lo largo del proyecto fue el informe preliminar de impacto ambiental. Como primer paso se hizo una descripción del medio con una recopilación de datos de la situación actual del ambiente, entre estas características del medio natural, clima, flora, fauna y el medio socioeconómico. En segunda instancia se hizo la traza del área de influencia directa e indirecta. Las dos problemáticas que se generaron en este punto fue, en principio, determinar el nivel de afectación de las áreas protegidas según el alcance de los impactos. Y por otra parte, se estudió la posibilidad de que la ruta provincial 56 entre dentro del área de influencia directa, debido al tránsito atraído que podría derivarse por la construcción de la nueva calzada de la Ruta 11. Esto fue descartado ya que se encontró información donde se prevé que la construcción de la nueva calzada de la Ruta 56 sea al mismo tiempo que la construcción de la Ruta 11. Como tercer punto, en nuestro informe se hizo la determinación de las actividades con sus respectivos impactos y factores ambientales impactados. A partir de este estudio, se armó la matriz de identificación y caracterización de impactos. La caracterización cualitativa de los impactos apunta a jerarquizarlos y a ubicarlos con facilidad en qué aspectos del proyecto se debe actuar para tener una mejor compatibilidad ambiental. Este no es un método matemático ni estricto, sino que es una consideración propia en base a los estudios hechos. En rojo podemos identificar las condiciones del medio más afectadas. Entre estas están el aire, el agua, el suelo,
y la biota. Y como aspectos positivos ambientales, identificamos el crecimiento en el nivel de empleo y la actividad socioeconómica y el turismo, que traerá un beneficio a la población. En el próximo cuadro podemos identificar las acciones más nocivas para el medio ambiente y las medidas que se propone adoptar para atenuar su impacto. Para la construcción del obrador se prevé una impermeabilización del suelo y generar depósitos acordes para fluidos inflamables o contaminantes. Lo que se busca es evitar la infiltración de líquidos o partículas nocivas que puedan afectar el suelo o la napa freática. Esta es una medida mitigante. En la etapa constructiva previa se requiere una limpieza y desmalezamiento de lo que será la nueva zona de camino, con retiro de la capa vegetal, árboles y arbustos, como también los cultivos de los propietarios privados de las tierras que son expropiadas. Como medida correctiva, se deberá parquizar y forestar las zonas dañadas con las especies autóctonas al finalizar la obra. Una cuestión básica es que para cada etapa, bueno, se deberán proveer los elementos de seguridad necesarios y adecuados a los trabajadores. Esta es una cuestión que tendrá que estar presente durante toda la duración del proyecto en cada etapa. Una de las acciones más nocivas es la de la construcción del paquete estructural y la de la capa de rodamiento. Para esto se plantea no usar equipos vibratorios durante horas de descanso que afecten la vida de los vecinos y, por ejemplo, programar el asfaltado fuera de horarios diurnos para reducir el efecto nocivo de los gases contaminantes. Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta porque es la etapa que más afecta ambientalmente al proyecto. Para la rehabilitación de calzada existente, que genera excesivos residuos y material pulverulento, se adopta como medida mitigante el correcto desecho del material remanente de la vieja calzada, como también el tratamiento de los polvos que son generados por esta. Y bueno, por último realizamos un análisis económico de la obra. Para esto, primero tuvimos que hacer un itemizado de todas las tareas que fuimos realizando a lo largo de la obra para poder calcular el costo de cada uno por separado y poder ver cuánto afecta esto al total. A cada uno de los ítems tuvimos que elegir en qué unidad la íbamos a medir según qué tipo de actividad era. Por ejemplo, marcamos 2 de ejemplo, que es en las alcantarillas a demoler se calcula el costo según cuántas alcantarillas demolemos por unidad, mientras que la carpeta y la capa de rodamiento se miden los metros cuadrados de capa que construimos. En total, para realizar esta obra tuvimos en cuenta 25 ítems, entre las tareas preliminares, la calzada a construir y la rehabilitación de la calzada. De analizar cada ítem, primero tuvimos que realizar un análisis de los costos de cada elemento que usamos dentro de los ítems. Por ejemplo, en esta tabla vemos los costos de los materiales que usamos. Tuvimos que calcular primero el costo unitario y luego con una estimación de las pérdidas sacamos el costo por unidad de cada material. Y también hicimos esto mismo para las manos de obra que usamos, la maquinaria y el transporte de los materiales que compramos en otros lugares y teníamos que calcular el costo del transporte hasta la obra. Y una vez que tuvimos todos los costos de los elementos, pasamos a evaluar cada ítem. Para este análisis, primero tuvimos que estimar un rendimiento diario para la construcción del ítem. Por ejemplo, con el que usamos de ejemplo de la carpeta de la capa de rodamiento, estimamos un rendimiento de 3.300 metros cuadrados construidos por día, y con ese valor, tomando los materiales que usamos, en este caso que era el asfalto modificado, calculamos cuánto usábamos para un metro cuadrado. Por ejemplo, en este caso eran 0,35 toneladas por metro cuadrado, y con ese precio calculamos el costo para un metro cuadrado por unidad.
Y hicimos lo mismo con la mano de obra, el transporte del asfalto y el equipo, dividiéndolo en la amortización, las reparaciones y el combustible. Y de esa forma sumamos todos los costos y tenemos un estimado del costo-costo, que es la suma de cada valor que teníamos anteriormente. Y a ese valor le sumamos un porcentaje de gastos generales y de gastos financieros y llegamos al precio con impuestos del ítem. Acá vemos que el de la carpeta de rodamiento es de 8.900 pesos por metro cuadrado. Y haciendo lo mismo para todos los ítems, llegamos al cómputo y presupuesto, que incluye también medir las cantidades que realizamos de cada ítem para calcular el precio total del ítem. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, medimos que para hacer los 8 kilómetros de la ruta necesitábamos unos 56.000 metros cuadrados de concreto asfáltico, de la carpeta asfáltica. Y con el precio unitario que sacamos antes, vemos que el precio total del ítem es de 501 millones de pesos. Haciendo lo mismo con los 25, llegamos al costo total de 801.919.000 pesos. Y sumando los honorarios queda de 871 millones. Y también vemos, comparando el precio de cada ítem con este costo final, vemos que los 500 millones de la carpeta de concreto asfáltico es el costo mayor de la obra, viendo que es 62% del costo total, mientras que ninguno de los costos de los otros ítems llega ni siquiera al 10%. Bueno, por último voy a hablar del plan de inversiones, cuyo objetivo principal es conocer qué cantidad de dinero debe ser reembolsado por el comitente según los plazos de obra. Esto es un tipo de organización que se tiene para que se lleve a cabo la obra sin ningún tipo de intervenciones desde el punto de vista económico. Y para esto se tiene que tener en cuenta una previsión de la evolución de las inversiones. En el gráfico podemos ver en el eje horizontal la obra dividida en los 8 meses que dura, y en el eje vertical podemos ver la inversión, en donde las barras azules representan la inversión mensual a cargo del comitente y la línea roja representa la inversión acumulada desde el inicio al fin de la obra. Como conclusiones, queremos resaltar que la materialización de este proyecto favorece conjuntamente a la población lindante a la ruta, a la de otras localidades vecinas y a los turistas en cuestiones económicas, favoreciendo la circulación en la misma, brindando seguridad y confort. Asimismo, permite la descongestión propia y de rutas complementarias, gracias a que se va a obtener una mayor capacidad de la vía. También contribuye a que disminuya la cantidad de accidentes de tránsito, ya que al ser una vía muy circulada, ocurren un gran número de siniestros anuales. A continuación, como nuestro proyecto da una suma aproximada de 870 millones de pesos, lo que quisimos fue tratar de compararlo con precios de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, tenemos que sería 1.600.000 unidades de 1 kilo de yerba playadito, 800.000 unidades de Fernet Branca de 1 litro, 400.000 unidades de vacunas Pfizer, y podríamos hacer medio estado único de Santiago del Estero, que se hizo hace poco. Acá les presentamos un video con una modelación 3D de nuestra ruta. Bueno, les queremos agradecer a todos por la atención. Y felicitar a nuestro compañero que se recibió. Damiano. Vamos, vamos los pibes. Me mataron, Juanito. Dale, Ponchito. Vamos, Juancito. Grande, amigo, grande. Tito. Felicitaciones, Tito. Gracias a todos.
Bueno, pero vamos a felicitar a todo el equipo, no solamente, por supuesto, a quien se está recibiendo. Hay que tener en cuenta que el resto no le falta mucho para recibirse tampoco, ¿eh? Así que ahora un aplauso muy grande por el trabajo que realizaron y por esta presentación, por favor. ¡Ay, ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, mi amor! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, amiga! No llores. ¡Felicitaciones! ¡Te amo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Te amo, Sara. Te amo. Bien, Sara. Te amo. Sara. Parece que me recibí yo, me parece. Felicitaciones, Saru. Genia total. Gracias, Lisa. La Lucía. Hola, Emi. Felicitaciones a todos, chicos. La verdad que muy, muy buena presentación. Gracias, profe. Gracias, Bernardo. Gracias, profe. Bernardo. Gracias por el aguante. Gracias, Ni te Bernardo. Ni te esperabas la última, Juan. La última. No, pero antes de La última la foto hicimos. final estaba buena. Esa era, había que dejar esa que lo contrate. Me quiera contratarlo. ¡Felicitaciones, Lu! ¡Lucía! ¡Felicitaciones, Lu! Sí, Gracias. Gracias. Enrique. Felicitaciones. Sigo hablando, parece que por ejemplo de campo. Sí. Ya está, no era tanto. Vamos, Sara, todavía. Gracias, Emilio. Bueno, chicos, espero que disfruten mucho esta noche, como sé que lo van a hacer. Así que, bueno, no sé si Francisco anda por ahí. Estaba grabando todo. Lo perdimos, me parece. Ahí Bueno, está, aquí de parte estoy. mía, Nada, ahí está, digamos, ahí está. sí,